Listo, Perreques, vamos a analizar como tal pues las entraditas o las señales pues digámoslo entre comillas que les envié como tal al grupo de VIP, pues también se las compartí en el grupo de la comunidad. Bien, aquí está como tal las entradas, para que ustedes vean, fueron como tal entradas tanto en ventas, en el SEP, pero las principales entradas eran en compra. Bien, eso es lo que vamos a analizar hoy, pues vamos a analizar el por qué simplemente se dieron o se dio una de las tres entradas que mandé pues de venta y pues la entrada principal que era como tal esa compra, bien, el por qué se tomó, qué analicé, qué criterios utilicé y pues todo lo que ustedes necesiten para tomar como tal también ese tipo de entradas. Bien, simplemente como tal, y como ustedes saben, yo inicio en una hora, no me gusta como tal complicarme tanto la vida. Analizo como tal en una hora, mirando como tal la direccionalidad como tal del precio. Bien, entonces yo por obvias razones puedo entender que nosotros venimos alcistas desde el día 9, aquí lo voy a colocar, espérenme yo coloco esto acá, desde el día 10 de marzo hasta hoy 2 de mayo, pues entendía que veníamos completamente alcistas. Bien, ¿por qué? Por los rompimientos que tuvieron en todos sus altos de acá. Y porque el mercado rompió este alto de acá y adicional a eso rompió este alto de acá, que era el alto más alto de esta tendencia bajista. Solo por los rompimientos como tal de esos altos de ahí yo podía entender que me convenía más buscar compras que ventas en el step. Bien, ahora yo no, la verdad no hago absolutamente nada más por aquí atrás. A mí no me interesa qué pasó por acá, qué pasó por acá, qué pasó por acá, qué pasó por acá. No, a mí me interesa lo que está en estos momentos pasando, lo que pasó ayer o lo que pasó antier. Bien, ya entendiendo de que como tal la tendencia principal es alcista, yo lo único que voy a hacer es buscar como tal simplemente, muchachos, fractales alcistas. No es más. Bien, por lo que yo entendía, primero, el mercado me generó este mínimo que me generó este máximo. ¿Qué hizo el mercado? Vino, recapitalizó como tal estos de bloque que había acá y reaccionó hacia la alza. Bien, ¿qué pasó? El mercado me generó este mínimo y este máximo. Uy, Michael, pero es que mira, perro, que aquí se rompió como tal este mínimo acá. Pues sí, lo rompió, pero fue con mecha. Ustedes saben perfectamente que cuando el mercado rompe con mecha, simplemente es una toma de liquidez del pasado. Bien, por lo que aún así nosotros íbamos a seguir siendo completamente alcistas. Ahora, yo ya entendiendo esto, ¿qué fue lo que yo vi? Simplemente vi que este mínimo generó este máximo. Aquí entendía perfectamente que había un cambio estructural en una temporalidad menor, así que eso lo iba a revisar ahora. Y en una hora, bueno, pues primero aclarar que esto de acá no estaba ayer. Ve, anteayer que fue como tal que hice el análisis. Bien, para que lo tengan en cuenta. Inclusive vamos a colocar esto así. Vamos a dejar esto así, muchachos, para que entiendan que lo que está en rojo no existía el día que hice como tal el análisis. Solo que como ustedes saben, pues aquí en India Synthesis no está la opción como tal de darle una reversión al precio como hace la gran mayoría de, entre comillas, traders. Bien, simplemente entendía que luego de eso el mercado me generó este mínimo que ocasiona la ruptura de este máximo de acá y que consecuente a eso me generó este máximo. Por lo que yo entendía perfectamente que esto era un fractal completamente alcista, por lo que a mí me convenía solamente buscar compras. Obviamente podía aprovechar el retroceso, pero hasta cierta parte. Bien, ¿qué hice yo? Simplemente coger mis zonas OT. Luego de eso entendía que mis zonas más fuertes de una posible reacción están por debajo del 0,7. Bien, luego de eso, ¿qué hice? Simplemente me fui a 15 minutos, bien, a buscar las zonas donde podía haber como tal una posible reversión del precio, una posible reacción. Bien, ya luego aquí pues debía entender la estructura interna de una hora, que en este caso la estructura de 15 minutos. Bien, yo aquí en 15 minutos pues puedo observar que como tal el cambio de estructura fue en esta parte de acá. Bien, fue como tal de esa parte de ahí, por lo que yo puedo decir de que aquí se generó que se generó como tal un choch. Bien, luego de eso, ¿qué pasa? Luego de eso,
el mercado pues me guío por fractalidad. Entiendo que este mínimo me creó este máximo y que este máximo me creó este mínimo y este mínimo me creó como tal este máximo. Bien, por lo que yo fácilmente por temas de fractalidad podía coger una entradita en este order block de acá. ¿Qué pasó? Reacción que hubo. Michael, ¿por qué? Porque simplemente este order block generó una subida muy fuerte y generó un boss en esa parte de acá. Inclusive vamos a marcarlo para que quede todo bien organizado. A ver. Bien, el mercado me generó como tal un boss en esta parte de acá. Boss. ¿Qué pasó? Pues teníamos este mínimo y este máximo como nuestro último fractal. Luego de eso, ¿qué? Pues el mercado vino y rompió con mecha. Ve, sí, con mecha. ¿Qué pasa? Toma de liquidez. Sigue siendo exactamente el mismo fractal hasta que se rompa con cuerpo de vela. ¿Qué pasó? El mercado rompió este máximo de acá. Bien. Cuando el mercado me rompió este máximo de acá, ¿qué es? Pues simplemente un boss. ¿Por qué? Porque venimos ya en una tendencia alcista. Bien. Este como tal es el boss. Coloquémoslo aquí de 1 hora. Porque ustedes vieron que lo marqué ahora pues en 1 hora. Bueno, luego de eso que me tocaba a mí, pues fue madre, ya tengo el fractal, ya tengo como tal la zona azote. Ahora lo único que voy a hacer es buscar zonas donde el precio puede reaccionar. Bien, por lo que yo me debo enfocar en la estructura interna, bien, en la superestructura de 15 minutos, para yo poder encontrar las posibles zonas de entrada. Aquí en 15 minutos, ¿qué puedo observar? Puedo observar que el mercado me generó un choch en esa parte de acá. Choch de qué temporalidad de 15 minutos. Choch 15 minutos. Bien. Luego de eso, ¿qué debo de encontrar? Simplemente los que ocasionaron como tal esa ruptura. Yo puedo decir que este fue un order block causante, fue el order block principal o causante de esa ruptura y que adicional a eso tengo este order block de acá, el cual me concentro solo en la mechita. Bien. Michael, ¿por qué esos? Porque simplemente este fue como tal el original o el extremo. Bien. Y este como tal fue el decisional. ¿Listo? ¿Cómo así que decisional? Pues sí, porque fue el que decidió como tal ocasionar este chocha acá. El original que hizo, pues simplemente originó o creó como tal el primer movimiento, pero no ocasionó como tal ningún rompimiento. El que ocasionó como tal el rompimiento, pues fue aquí la parte del decisional, fue el último retroceso que el mercado tuvo antes de generar como tal el chocha. Bien. Entonces luego de eso, ¿qué debía de buscar yo? Debía entender de que debajo de este fractal también hay liquidez. Bien, por lo que yo debía de buscar algún order block de algún fractal anterior que no estuviese como tal mitigado por si el mercado me sacan stop loss como tal en alguna de estas dos zonas. Bien, pero era muy poco probable, pero para mitigar riesgos, para prevenir de que alguna entrada se nos vaya, pues buscamos como tal algún order block de un fractal anterior que aún no esté mitigado. Por lo que si nosotros nos vamos a ver de este fractal, bien, de este fractal aún no era como tal un fractal sano o no era un fractal mitigado. ¿Por qué? Porque no ha llegado como tal al 0,7. Mucha gente dice, Michael, pero es que yo considero un fractal ya sano, mitigado cuando llega al 0,5. No, para mí un fractal ya mitigado es cuando llega o toca el 0,7. Bien, ¿qué pasó? Yo veía este order block acá, order block que simplemente tenía imbalance y adicional a eso, si ustedes son muy detallistas, tienen estos dos bajos iguales acá. Bien, bajos iguales que para mí son iguales a qué? A liquidez. Teníamos dos bajos iguales pegaditos de un imbalance. O sea, era muy buena zona donde el mercado por liquidez debía de bajar. Así que teníamos como tal estas tres zonas. Bien, estas eran como tal las tres zonas que nosotros teníamos para comprar. Vamos a mirar como tal la parte de Telegram. Bien, ahí ustedes la pueden ver. Estas eran como tal las tres zonas. ¿Listo? Volviendo como tal al gráfico, muchachos, ya ustedes dicen, Michael, pues entonces ya sabemos el por qué usted eligió como tal esas tres posibles zonas de compras. Bien, ahora explíquenos por favor por qué perro usted decidió como tal, pues fue madre, coger esas ventas. Bien,
Muchachos, es sencillo. Como ustedes saben, todo impulso tiene como tal su retroceso. ¿Y un retroceso que es? Simplemente un movimiento más del mercado. ¿Y nosotros a qué le sacamos plata? Pues a todos los movimientos que el mercado tiene. Por lo que yo por obvias razones podía aprovechar como tal ese retroceso. Bien, entonces yo ya guiándome como tal por la subestructura de 15 minutos, yo entendía lo siguiente. Entendía que el short como tal de 15 minutos se generó en esta parte de acá. Bien, short 15 minutos. Por lo que yo tenía este máximo que me creó este mínimo. El mercado que hizo, el mercado simplemente fue hasta el 70, fue hasta casi el 70%. Bien, pero que vemos que el mercado tenía este order block que ya había sido como tal mitigado. Bien, por lo que no era un order block viable para buscar una zona. Bien, entonces este fractal ya no lo teníamos en cuenta porque ya estaba, entre comillas, sano o mitigado. Bien, ¿qué pasó? Este mínimo, este máximo me creó este mínimo. ¿Por qué eso? Porque me generaron como tal el boss en esta zona de acá. Bien, sencillo. ¿Qué pasó? Teníamos como tal este order block. El mercado que hizo fue a mitigar ese order block y reaccionó hacia la baja. Por lo que ya era un fractal que estaba mitigado también. Luego de eso que vemos que el mercado generó el rompimiento de este mínimo de acá. Bien, que generó ya como tal un boss. Ya vemos que son boss de 15 minutos, un boss de estructura interna. Es un término que simplemente, pues, de manera técnica se llama iBoss. Bien, entonces esto como tal serían los famosos iBoss, estos de acá, pero no los he enredado como tal con ese tema. Ahora, ya siguiéndome como tal por fractalidad y estructura, ¿qué pasa? Pues yo veo simplemente que este máximo generó el rompimiento, adicional a eso generó este mínimo. ¿Qué pasó? El mercado vino a mitigar el order block que tenía imbalance en esta zona de acá. Bien, bueno, ya era un fractal mitigado, no, yo no tenía el por qué buscar ventas como tal en esta zona porque ya debía esperar de que se generara como tal un nuevo fractal. ¿Qué pasó? El mercado generó el rompimiento de este fractal acá. Bien, vamos a ir corriendo ya esta cosita. Está como por acá. Entonces acá me generó ¿qué? Pues me generó un boss. Bien, ¿qué pasó? Simplemente lo que yo debía de buscar era buscar los order blocks de toda esa zona que yo digo, madre, es una buena opción donde el mercado nos puede dar una entrada a la venta para montarnos en el retroceso hasta cierta parte de este fractal. Bien, entonces, simplemente por obvias razones, yo cogí este order block. ¿Por qué? Porque fue el original. Bien, este fue como tal el original. Que adicional a eso tenía como tal imbalance. Y tenía esta vela que para mí es una vela institucional, muchachos. Bien, esto para mí es una vela institucional. Ya los que están en el VIP eso pues saben el porqué de esta vela, el por qué me gusta tanto. Adicional a eso tenía imbalance también y fue la que ocasionó este internal choch. Bien, un choch interno. Entonces tenía muchachos simplemente, bueno, para que no se enreden, simplemente un choch, bien, de temporalidad menor. Tenía el original, tenía el decisional. Bien, y yo decía, fue madre, pero es que entonces aquí me falta algo, o sea, aquí como tal me hace falta algo. Yo decía, bueno, pues tengo como tal estos dos posibles puntos de reacción, pero es que aquí, encima de todos estos saltos, tiene que haber liquidez. Y yo cogí una tercera zona por descarte. Bien, ¿cuál zona? Cogí esta mechita de acá. Y esa era como tal mi tercera zona. ¿Por qué esa mechita? Porque simplemente para mí es una wick. Bien, y adicional a eso, mitiga liquidez de estos bajos y de estos de acá. Por lo que para mí era una muy buena opción para simplemente yo coger como tal una entrada aquí en esta wick. Bien, ahora, como era un retroceso, yo las entradas en estas ventas, en estos retrocesos, las iba a coger por confirmación. Es un consejo que les doy. Siempre cuando vayan a coger retrocesos, cójanlo por confirmación. Bien, ¿qué pasó?
El mercado simplemente me hizo o me tocó ya el choch. Bien, ya vamos a eliminar esto y vamos a hacer como tal el seguimiento a estas zonas y para que ustedes vean qué otras entradas además de estas ustedes pudieron coger. Bien, ¿qué pasó? El mercado llegó al decisional. ¿Qué hice yo? Yo simplemente me fui a 3 minutos, perdón, y eso es otro consejo que les doy, los que son las personas pues, relativamente nuevas, si van a entrar por confirmación, entren por 3 minutos más no por 1 minuto. ¿Por qué? Porque 3 minutos para la gran mayoría de personas suele ser muy agresivo. Bien, y los va a volver mierda en pocas palabras. ¿Qué pasó? Yo estoy aquí en 3 minutos. Simplemente voy a identificar dónde está el choch. Yo fácilmente puedo decir que el choch en 3 minutos está aquí. Bien. Ahora, ¿qué falta encontrar? Falta encontrar el OB causante de ese choch, que fue como tal este order block de acá. ¿Qué pasó? El mercado subió y me activó mi entrada. Ay, yo ya tenía como tal mi entrada activada por el simple hecho, muchachos, de que esta ya era una entrada por confirmación. Entonces, yo tenía dos opciones, simplemente, bueno, pues colocaba mi entrada primero que todo, stop loss, madre, qué pena muchachos, stop loss por encima de la zona y take profit lo podía colocar hasta el bajo a mitigar, que era este bajo de ahí. Bien, ahí ya tenía como todo un ratio de un 1 a 8.5, muy buen ratio, pero los del VIP, las personas de mentoría saben que cuando estamos en estos movimientos nosotros podemos dejar el take profit hasta el 0,7. Bien, y ahí ya teníamos un 13,80, un 1 a 13, un 1 a 14 casi. Bien, estábamos arriesgando simplemente 2.8 dólares para llevarnos 28 dólares con lotaje mínimo. Solo con lotaje mínimo. Ahora imaginen que ustedes le metan 0.30, 0.50, un lote, pues, es muchísima plata. Bien, ahora esta entrada yo la dejé hasta este abajo aquí a mitigar porque no quería arriesgarme tanto. Bien, ahora, ¿cómo nosotros podíamos como tal tomar otras entradas en esta zona de acá? Simplemente guiándonos por la estructura como tal interna de 3 minutos. ¿Qué pasó? El mercado mitigó como tal y nos dio la entrada por confirmación. ¿Cuál es la zona donde, que tiene como tal ya toda la liquidez? Esta zona de acá es la que tiene como tal la liquidez porque mitigó esta y esta mitigó al decisional. Bien, simplemente por eso. Ahora, ¿qué debía esperar yo? Esperar como tal un choch. Bien, aquí como tal tenía este choch. Para mí el choch estuvo como tal acá. Digamos que el choch de que de 3 minutos. Por lo que yo podía coger, tenía mi extremo, yo cojo este por volumen con este pedacito de acá. Bien, y tengo mi decisional, que sería este de acá. ¿Qué pasó? Yo fácilmente podía dejar una entrada en cada uno. Esa entrada la podía dejar acá. Take profit hasta este bajo mitigar. Ahí me salió esta otra entrada en profit. Y lo mismo con esta entradita. Bien. Podía dejar una entrada aquí programada. Take profit hasta donde está el bajo a mitigar. Hasta el bajo a mitigar o hasta el 70%. Que sería como tal acá. Pero normalmente para ser un poco más conservadores, dejémoslo siempre hasta el bajo a mitigar. ¿Qué pasó? Solo en este decisional nosotros pudimos coger 3 entradas. 3 entradas que como ustedes ven, primero son muy claras. Y segundo, pues son fáciles, güey madre, de decir, no, pues yo la cojo aquí por eso, porque el mercado es muy claro como tal en ese sentido. Bien, ahora, ya cogimos como tal, subimos como coger el retroceso, como entrarle por confirmación. Ya saben que el stop loss siempre debe ir por encima de la zona. Y take profit ustedes mirarán si lo colocan de manera estructural o lo colocan hasta lo que le indique como tal el Fibonacci. Bien, volvemos como tal a 15 minutos. Y ya que como tal en 15 minutos pues ustedes ven las entradas que pudieron coger. Ahora, la entrada que yo tenía acá era una entrada por riesgo. Bien, y es lo que yo les digo, o sea, cuando es a favor del fractal, éntrale por riesgo. Cuando van a coger el retroceso del fractal, éntrale por confirmación. Bien, ¿qué pasó? Como ustedes saben y lo he dicho muchísimas veces, a mí me gustan mucho los decisional en el step. Los extremos o origin en el casi no me gustan, pero aún así tenía como tal entradas programadas.
tener una entrada programada en esta zona de acá. Esta zona en sí medía 5.6 pips. Yo como tal le di 7 pips a esta zona. Bien. Ahora, la pregunta del millón, Michael, ¿hasta dónde colocamos el take profit? El take profit es lo más fácil. ¿Por qué? Porque si sabemos que esto es un impulso y esto es un retroceso, una tendencia alcista, pues el impulso va a tener que ser superior al anterior, por lo que el take profit lo colocaba hasta este alto a mitigar. Bien, por lo que yo dejé mi take profit hasta este alto de acá. Bien, ¿qué pasó? El mercado llegó, activó la entrada y me sacó como tal en profit. Esta era como tal la entrada por confirmación. Ya ustedes vieron el por qué tomé estas zonas que les expliqué al principio del video. Ahora, ¿cómo podíamos entrar por confirmación en esta zona? ¿Se podía o no se podía? Obviamente se podía. Pero ustedes aquí ya no se van a ir a 3 minutos. No, ustedes se van a ir a 15 minutos. ¿Por qué? Porque este fractal es como tal de una hora. Mucha gente dice, no, una hora directamente a 5 minutos. A mí la verdad, 5 minutos, pues, o sea, lo recomiendo, lo digo y lo enseño, sí, pero me siento mucho más cómodo entrándole en 15 minutos. Bien, esa fue la entrada que yo tomé por riesgo. Bien, ¿cómo se hubiese entrado por confirmación? Sencillo, el mercado como tal llegó a la zona. Bien, llegó a la zona. Lo único que debíamos de esperar era un cambio estructural. ¿Qué pasó? El mercado me dio ese cambio estructural en esta zona de acá. Me dio como tal este choch. Por lo que yo que vea, ya tengo el choch, que es la confirmación de un cambio de estructura. Lo único que tengo que hacer es buscar el que ocasionó ese choch. Y entonces tengo un decisional, bien, y tengo un extremo. ¿Qué pasó? Ahí está en el decision. Ustedes podían programar su entrada acá en el decisional, stop loss por debajo de la zona, take profit hasta donde está el alto a mitigar, que es este alto de acá. Esa era la entrada que se pudieron haber llevado por confirmación. Bien, ahora podíamos tomar más entradas montándonos como tal en este impulso, obvio. Ya tenemos como tal esa entrada, dejémosla por acá así. Ahora, ¿cómo nosotros podíamos como tal tomar más entradas hasta este alto de acá? Guiándonos como tal por estructura, por fractalidad. Bien, simplemente, ¿qué pasa? Buscar rompimientos. Este mínimo me generó este máximo de acá. ¿Qué pasó? Generó como tal este os acá. Yo podía montarme tranquilamente en el order block, que era este order block de acá. ¿Qué pasó? Llegó al order block, reaccionó hacia la alza. Ahora, este máximo generó este mínimo y este mínimo generó este otro máximo de acá. Fractal que es totalmente válido porque rompió con cuerpo este alto de acá. Es un boss. Bien, vamos a colocarle voz a esto para que ustedes entiendan bien. Boss, boss. Y ahora nos montamos en el order block que generó como tal ese boss que era este order block de acá. ¿Qué pasó? El mercado llegó y reaccionó muy duro hacia la alza. Ahora, este mínimo generó este máximo. Bien, ¿qué pasó? El mercado se enrangó hasta que rompió el máximo acá. Que yo puedo decir que el que originó ese movimiento fue este ojo de acá y este máximo de acá, por lo que yo fácilmente podía montarme en estos de bloques de acá. Bien, podíamos tomar una, dos, tres, cuatro entradas en compra. ¿Hacia dónde? Hacia ese alto a mitigar. Entonces vamos a hacer la cuenta. Teníamos esta entrada acá. Les voy a dar el de cuántos se hubiesen ganado si hubiesen entrado de esta manera con lotaje mínimo, que es la manera en la que yo normalmente siempre entro. O con lotaje mínimo, estamos hablando de lotaje el 0.10. Bien, que eso lo puedes hacer con una cuenta fácilmente de $10, $15, $20. Yo normalmente le entro con 0.70, un lote o un lote y medio. Bien, al step. Entonces, simplemente vamos a hacer la cuenta, muchachos. El mercado aquí nos dio como tal de profit. Nos dio como tal de profit aquí 54 pips. Entonces, $54 más este que nos dio 40, más este que nos dio 35, más este que nos dio 26. Bien, con lotaje mínimo, con una cuenta de 10, 15, 20 dolaritos, ustedes fácilmente se hubiesen podido sacar $155 en este movimiento, tomando esas distintas entradas, muchachos. Bien, muy fácil, muy fácil. Ahora, estas son como tal solo las entradas
en compra, pero recordemos para muchos que nosotros tomamos como tal entradas en venta. ¿Esa entrada cuánto nos dio? Nos dio 12 dolaritos. Bueno, ¿esa cuánto nos dio? Nos dio 8 dolaritos. ¿Y esa cuánto nos dio? Esa nos dio como tal 18. En solo esta operativa, en un solo fractal, nosotros nos pudimos llevar con una cuenta de 10 dólares 193. Bien, mucha gente dice, oye, es que eso no se puede, es que el step quita mucho, que esto y lo otro. Sí, pero es que si ustedes no saben operar, pues como pretenden sacarle plata al step, como ustedes ven, pues es algo muy fácil, muy, muy fácil. Yo como tal en el grupo, pues de la comunidad, yo lo único que hago es enviarles simplemente las posibles zonas de reacción, aquí como lo pueden ver, podría ser una buena opción para el step en estos momentos, y esas son las mis zonas de seguimientos para el step. Bien, esto como tal lo envié ayer, 1 de mayo, como pueden ver aquí la fecha. Entonces, el trabajo como ustedes, como traders, es tener criterio entre comillas propio de irse a analizar y si Michael mandó esta entrada por esto, esto y aquello, y yo voy a entrar por esto, esto y aquello. Bien, ¿cómo? Ya les di el ejemplo de cómo lo podían tomar analizando como tal aquí la gráfica. Bien, pues de esa manera simplemente se pudieron llevar con una cuenta de 10 dólares, se pudieron llevar, fue madre, 193. Lo duplicaron casi que como en un 1900% más o menos. Si nos guiamos por porcentajes. Bien, yo lo veo muy fácil. Lo veo supremamente fácil. Porque es fácil, o sea, es muy fácil operar como tal de esta forma. Solo que ustedes se encargan de hacerse como tal esto difícil. Y esa es la manera en la que yo opero y esa es la manera en la que yo fui rentable en días sintéticos en menos de 2 3 meses. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿es fácil o no es fácil?